Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué Buen tal? día. Bien. Bueno, felicitaciones para ayer por el programa, por las Muchas gracias. consecuencias. Igualmente. Muy lindo. Muchas gracias, felicitaciones Éxito. también. Bien. ¿Estás bien? Ayer, estamos contentos. Sí, un poquito cansado, Claro. pero bueno, este doble turno. Te Bien, cuesta bien. bajar después. Claro, porque tiene otro ritmo cuando uno hace tele, mucha adrenalina y qué sé yo, entonces vos terminás a las 10, te quedás charlando, te vas a las 10:30, llegás a tu casa a las 11, te dormís a la 1, Claro, y a las 6 sonó el comés. despertador y se hace un poco, sí. Pero bien, contento porque A diciembre llegamos. hay mucho para jugar. Vos sí, A tenés noviembre. 30 y pico. Yo sí. Bueno, a veces uno se olvida en qué circunstancias se están dando estas elecciones y me da la impresión, seguro, que mucha gente ni siquiera lo sabe o no se va a enterar, que no estamos viviendo en una democracia plena. Recién antes de entrar al estudio lo hablábamos con Ari y con Nico Lantos, que la libertad de todos depende de que alguien le haga una operación y lo meta preso, ¿no? Ayer Ari publicó una nota en donde da cuenta de que la fuente de Diego Cabot, que era el que le dieron un premio Rey de España por la nota de los cuadernos, fue él quien hizo todos esos arreglos, esas tachaduras, esos arreglos con otra letra y qué sé yo, y que entonces esa gente que fue metida presa, recordemos que hubo una racia una noche durante el macrismo acá, entraron a la madrugada a la casa de dirigentes políticos que habían sido funcionarios del gobierno de Cristina y a la casa de empresarios y se los llevaron presos. Fue un secuestro. Todo lo que tenían eran unas fotocopias de cuadernos, ¿no? Después de eso, llamaron a quienes habían anotado ahí y les decían, le echás la culpa a Cristina o te metemos en cana. Y algunos fueron en cana. Ahora está peritado por la Policía Federal y por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, y hasta el abogado de quien hizo, ¿cómo se dice? Hizo esos arreglos en los cuadernos De Basigalupo. de Basigalupo, Jorge Basigalupo. acepta el peritaje. Dice, sí, la verdad que tiene razón. Lo tremendo, hoy se cumplen 5 años de esa racia. O sea, un día como hoy hacíamos radio en 2018, el 1 de agosto, y nos enterábamos de que habían detenido primero a Centeno, al chofer, y después a un montón de gente por su simple aparición ahí. Y ya el primer día, vos te acordarás, cadena nacional y Stornelli yendo con Centeno, con todos los canales de televisión, a buscar los cuadernos. Porque Centeno, en su primera declaración, que de hecho la tenemos para verla, él dice, los cuadernos los tengo yo y están en mi casa. ¿Sí? O sea, lo está en la primera, Mostrarlos, a ver quienes nos están en la viendo, primera declaración que lo que puedan ver. él da Es lo que dice ante Centeno. Stornelli. Digo, vamos a mostrar el documento, la primera declaración, ahí está. Aclaro, solamente son 8 los cuadernos, no tengo más. Los cuadernos originales los tengo yo y se encuentran en mi domicilio. Esa es la primera declaración, que es una declaración muy larga y muy minuciosa, donde Centeno dice, fui a tal dirección, Barata subió a tal piso, bajó un bolso de tal color, en el bolso había tanta plata, o sea, muy detallista, y el tipo dice, los tengo yo. Ahora, hay una segunda declaración porque van a la casa y no estaban los cuadernos. Y en el medio de todo esto, antes de ver la segunda declaración, Me acuerdo que Aníbal Fernández dijo, escribe como Shakespeare y habla como un barra brava. claro, antes de Era ver... raro la forma de escribir a Centeno. Y sí, parecía, sí. En el medio de todo esto, cuando lo agarran a Centeno, Centeno tenía un abogado que se llama Norberto Frontini. Cuando Frontini se entera que lo detienen, va al juzgado de Bonadío y dice, yo soy el abogado de la persona que está ahí, y le dicen, espere. A las 2 horas sale un empleado de Bonadío y le dice, le comunico que usted no es más el abogado, le vamos a poner un defensor oficial. Que fue parte también, que tiene menos prensa, se llama Colman de apellido, no tiene nada que ver con el periodista, pero la tríada Bonadío, Stornelli y Colman son los que empiezan a fraguar todo esto y todo el discurso de Centeno. Y al día siguiente, ahora sí podemos ver la segunda imagen, Centeno dice, no, bueno, en realidad no los tenía yo, sino que me junté con un amigo que se llama Miguel Córdoba, ahí lo pueden ver. Al momento de mi declaración yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bellavista, dice, y lo que dice es, me levanté, busqué la caja con los cuadernos, me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando
el fuego hasta que se terminaron de quemar. Y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina, que está Y después se cerca. olvidó que había atizado el fuego, Claro. ¿no? No, Lo, sí. lo que te quería comentar antes, es sumamente raro que alguien deje de tener un abogado propio para tener un oficial. En general es al revés, el oficial es el que te dan cuando no tenés un abogado y ni sí. bien podés poner a alguien, digamos, de tu confianza Bueno, o que le pero- puedas pagar. Necesitaban direccionar esa declaración y arreglar ese mamarracho que habían hecho. Después, cerca de las elecciones del 2019, apareció Cabot de vuelta con los cuadernos resucitados. ¿Sí? O sea, de repente Cabot, cuando se acercaban Es las raro, porque elecciones, algo que se quemó, se quemó. se quemó. Pero bueno, eran como Aparte el detalle, porque lo había atizado y lo había... No, Me mucho quedé detalle. al lado hasta que no Me quedé quedara al ni lado la y el otro última. me estaba mirando. Mucho detalle. Recordemos que una farsa como esta se armó igual en Ecuador para meter presa gente. Sí, claro. Pero- Con la diferencia de que ahí no los quemaron y cuando finalmente se hizo el peritaje, se descubrió que un cuaderno que supuestamente se había escrito a lo largo de varios meses en el año 2013, en realidad se escribió todo de un tirón en el año 2018. Bueno, en este caso también. En este caso también. Bueno, apareció Cabot con los cuadernos Fénix, ¿no? Resucitados de las cenizas. Después, esos cuadernos nunca se peritaron. El Poder Judicial siempre se negó a peritar las fotocopias y los originales. Al día de hoy, no se peritaron todos los cuadernos. Solamente uno de los empresarios, Armando Lozón, hizo una pericia privada y dijo, che, en mi pericia privada da 1.600 irregularidades. Y recién ahí el juez Martínez de Giorgi dijo, bueno, vamos a peritar, pero solamente las partes donde apareces vos y donde aparece Gerardo Ferreira. Claro. Y efectivamente la policía dijo, sí, todo eso está trucado. Bueno, la siguiente pregunta, y es lo que conseguimos ayer, es, ¿quién lo trucó? Claro. Bueno, ahora sabemos, y lo vamos a mostrar por la pericia de la Policía Federal, que el que adulteró las partes donde está Lozón y Ferreira fue la fuente de Cabot, que es el ex policía Jorge Gacigalupo. Y ahí está, esa es una parte del peritaje que dice, una vez establecido de carácter indubitado. Indubitado es que agarraron escritos de Gacigalupo que tenía en su casa, el juez lo hizo escribir también en el juzgado, e incluso agarraron cosas de ANSES donde él pedía la jubilación, y ahí tienen la letra posta. Claro. Agarraron la letra posta con lo que estaba en los cuadernos. A las muestras base de cotejo colectadas en el allanamiento del domicilio, verificándose efectivamente que las mismas pertenecen a su patrimonio escritural. Y más abajo dice, existentes particularmente en los cuadernos discriminados como 4 y 7, únicas leyendas discriminadas como no pertenecientes al señor Centeno. Y después al final de la pericia, directamente dice la Policía Federal, ¿sí? La otra imagen, dice la Policía Federal que la letra donde está escrito, ahí está, el punto pericial 2 y 4, que es donde le preguntaban quién escribió esto, dice que con las limitaciones detalladas es que no se peritaron los originales todavía. Seguimos peritando fotocopias. Pero bueno, en lo ateniente al material indubitado como el dubitado, se infiere que formalmente surge la intervención del señor Jorge José Gacigalupo en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas existentes en el cuaderno 7. Armando es Armando Lozón. Alem 855 es la dirección de la empresa de Lozón, e Ingeniero Ferreira, que es Gerardo Ferreira. O sea, está confirmado que esto lo agregó Gacigalupo. Gacigalupo era el supuesto vecino de Cabot, Exactamente. Claro. el que lo había contactado. El que Te lo digo, contactó. Esta gente estuvo presa. Ferreira estuvo preso como 2 años. Sí, ¿no? todavía estuvo preso mucho tiempo. Estuvo preso. A Cabot le dieron el premio Rey de España. Sí. Ninguno de ellos se preocupó por chequear, que es lo mínimo que hacemos, un periodista. Mucho más Stornelli, que lo primero que tenía que hacer era chequear si eso era cierto, ¿no? Porque te dan un cuaderno, vas y metes preso a la persona. Pero además sabemos que después lo que hacía Stornelli, y lo han dicho varios de los abogados, era agarrar a cada uno de los acusados y le decía, acusá a Cristina. Y si no acusaba a Cristina, como es el caso de Ferreira, los metían presos. Esa mafia gobernó el país y esa mafia te está pidiendo el voto hoy de nuevo. Y te sumo un... Voy a dar un dato más. Radio del Plata en ese momento era la segunda radio más escuchada del país. Estaban a la mañana Caballero y Tonietti, ¿no? Ellos llegaron a ser desde Radio del Plata, que no tiene la mejor antena del país, ni qué sé yo, como hacían buen periodismo, llegaron a ser la segunda radio más escuchada del país. Frente a otras radios de muchísimo más capital y trascendencia, historia y qué sé yo. Por eso los metieron presos.
Eso es el macrismo, que te está pidiendo el voto hoy, es una mafia. ¿Y para qué crees que mete preso a los dueños de los medios? Para que vos no te puedas enterar de las cosas que están haciendo a vos. El problema no es lo que le hicieron a Ferreira, el problema es lo que te hicieron a vos, trabajador, durante esos 4 años. Ferreira lo que quería hacer era que vos te enteraras. Te sumo 2 datos más de esto. Ferreira, del Grupo Electroingeniería, había ganado la licitación para 2 represas que todavía no se hicieron en Santa Cruz. Era la mayor inversión extranjera en la Argentina, más de 5.000 millones de dólares que Macri quería quedarse para él y sus amigos, y había perdido esa licitación. También los metieron en cana por esa guita. Y el otro dato importante es que hoy se cumplen 5 años, ¿sí? 1 de agosto del 2018. También se cumplieron hace poco 5 años de que Macri anunció el acuerdo con el FMI. O sea, estas cosas se hicieron también para encubrir lo que hoy seguimos discutiendo. Bueno, vos has hecho una nota como con cada una de estas cosas tapaban los grandes actos que estaban haciendo de gobierno. La causa Cuaderno fue... Y recordemos que al igual que en la dictadura, por eso les puedo asegurar, y por eso estoy trabajando a la noche, qué sé yo, porque es la primera vez que se plebiscita si queremos vivir en democracia o en una no democracia. Se va a plebiscitar, vos vas a votar si querés volver a eso. Y la verdad es que esas cosas que hicieron con los empresarios, porque los metían presos y les sacaban las empresas. Recuerden que Indalo llegó a estar en manos de otra persona durante unos meses, ¿sí? Que era también parte de los negocios de Macri y Caputo. Bueno, eso solamente lo había hecho una dictadura en Argentina. Y estamos teniendo las pruebas, no es una opinión nuestra. Yo me acuerdo que María O'Donnell decía, es la mayor investigación de la historia de la Argentina. Esa es la complicidad clásica de María O'Donnell. Ella aparece después y le pone su firma. Yo soy de Corea del Centro y digo que esto es la mayor investigación de la historia argentina. Le dieron un premio al rey de España a Diego Cabo. ¿Sí? Es la mayor farsa de la historia judicial argentina. Y hubo gente secuestrada, porque esa es la palabra. Bonadío, Stornelli, Diego Cabo, los Aguirre, los dueños de la Nación, secuestraron a Ferreira. Lo tuvieron secuestrado. ¿Vos sabés, Roberto, que por ejemplo en Brasil, por ley, las detenciones de personas en causas tienen que hacerse entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde? No te pueden ir a buscar a tu casa de noche. Por eso eran las fotos en pijama y qué sé yo, los sacaban de la cama, vos estabas durmiendo en tu cama, con tu pareja, qué sé yo, y llegaba la policía y te llevaba, y te sacaban las fotos en pijama y qué sé yo. Eso hacían. ¿Y quién era la ministra de Seguridad? Patricia Bullrich. Y déjame agregarte algo más. ¿Quién le organizó las fotos para que salga Vudú en pijama y qué sé yo? Patricia Bullrich. Déjame agregarte algo más. Vos, Ari, mencionabas que se tapaban cosas con esto. Hoy a la mañana, repasando un poco la agenda del día para ver este programa y lo que íbamos a hacer a la tarde, me di cuenta de algo. La racia con la cual se inició la causa Cuadernos se hizo el día que se cumplía 1 año de la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. Porque hoy se cumplen 5 años de la causa Cuaderno y 6 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Mirá si no querían tapar cosas con esto. Claro. Mirá si no querían usarlo para direccionar la agenda y la opinión pública. ¿Y quién es la responsable de la causa Maldonado y del asesinato de Santiago Maldonado? Patricia Bullrich. Recién hablamos con el doctor Ubeira, que acá patrocina a Oscar Tomás, que es otro, ¿no? De los... Otro de los encuadernados, sí. Otro de los detenidos. Bueno, y nos comentaba justamente esto que decías vos, Roberto, ¿no? De cómo se obtenían las declaraciones mediante este tipo de extorsión, que tenían a los tipos detenidos, ¿no? Hasta no declaraban lo que ellos querían, Stornelli y Bonadío. A los tipos no los liberaban. Bueno, fue tal la extorsión. Es que lo que dicen ellos, si vos escuchás a TN, te dicen, bueno, los cuadernos no importan porque hubo confesiones. Claro. Pero ahí hay un dato... Hubo confesiones amenazándolos con meterlos presos. Y ahí hay un dato... muchos no confesaron y los metieron presos. Pero hay un dato importante de esas confesiones. La ley que utilizaron fue la ley del arrepentido, que fue una ley que también trajo Patricia Bullrich de Estados Unidos, votada durante el gobierno de Macri, que dice que vos a un arrepentido le tomás declaración y tienen que pasar 2 cosas. Esa declaración no es prueba. Esa declaración es un indicio para que vos después tengas 1 año para encontrar la prueba que confirme ese indicio. Y el segundo requisito que dice la ley que trajo Patricia Bullrich es que esas declaraciones de los arrepentidos tienen que quedar filmadas. Bueno, claro. Lo que hicieron en esta causa fue tomarle declaraciones a un montón de gente y no dejar registro. Y cuando empezaron los abogados a pedir dónde está el registro de que efectivamente se dijo lo que Stornelli puso que dijo cada uno de los arrepentidos,
Comodoro Pi dijo, no hacen falta. Y cuando los abogados pidieron, vamos a peritar los cuadernos, Comodoro Pi dijo, no hacen falta. Y cuando los abogados siguen pidiendo, bueno, ahora déjame ver por lo menos los originales, Comodoro Pi te dice, no los puedo ver. Y ahí no es Bonadío, es Stornelli, fue Martínez de Giorgio un tiempo, fueron Bluri y Bertuzzi, que fueron designados por Macri para controlar esta causa. También en 2018. Fueron los jueces de casación, también designados por Macri para controlar esta causa. O sea, todo fue irregular. Tuvieron presa gente, chuparon gente. Sí. Bueno, esos tipos son los que están pidiendo el voto hoy. Selectivamente, además. Porque la verdad es que Sí. la otra vez no sabíamos que eran capaces de hacer esto. No sabíamos. Hoy ya lo sabemos. Esos tipos están pidiendo el voto. Es decir, estamos a meses de volver a vivir de esa manera, donde ninguna de nuestra libertad está a salvo. Te injurian, te difaman, todo el mundo dice, ¡sí! ¡Que lo metan preso! ¡Que lo maten! ¡Qué sé yo! Y listo, y ya está. Ellos eligen. Aquel, te marcan y van preso. ¿A quiénes marcan y van preso? A quienes están defendiendo los derechos de los que son avasallados. Tus derechos. Por eso te meten preso. Ahora, increíble, Bonadío falleció, ¿no? Pero Stornelli sigue siendo fiscal. O sea, los, Stornelli sigue siendo fiscal. Sí. los 4 años de este gobierno siguió siendo... Y Stornelli, Diego Cabo te hizo una nota sobre los cuadernos ayer. Claro, bueno, se cumplen 5 años de esto. Stornelli no solamente sigue siendo fiscal a pesar de cuadernos, sino que sigue siendo fiscal a pesar de que está comprobado que formaba parte de una banda cuyo resto de los miembros están presos. Sí. Y él no está preso solamente por los fueros que tiene. Y mucha gente puede pensar que es simplemente a los personajes públicos, qué sé yo, pero lo que está ocurriendo en Jujuy es contra cualquiera. Están metiendo presa gente y piden 25 años de cárcel a personas que no son personajes públicos como nosotros o como estos que estamos mencionando. A cualquiera, a cualquiera. Eso estamos plebiscitando. Eso es esta elección que viene. Es muy fuerte. Sí. No, y además con estos ejemplos de que ya pasó. Ya pasó. Claro. O sea, volviendo al inicio de todo esto, un día como hoy, hace 5 años, es como si yo me ponga a anotar cosas acá en esta hojita, voy a un fiscal amigo y le digo, che, andá a detener gente que yo anoté acá, o que me dieron en un cuaderno. El tipo va y los detiene. Los detiene. Y revisando cosas para estos días, Stornelli le decía a los medios que su criterio porque fue selectiva la detención, no detuvo a todos los empresarios que estaban ahí. Por A Roca no lo detuvo. Pablo Rocco zafó. Claro. Pero bueno, que su criterio era si estaban repetidos. De verdad, o sea, esto está publicado en voz de Stornelli. Si aparecían varias veces en los cuadernos, él iba y te detenía. Claro. Por las dudas. Después, cuando no aparecieron los cuadernos, al día siguiente Stornelli dijo, no hace falta que aparezcan porque ya Centeno confesó todo. Y seguido de eso, Stornelli, textual, decía en esos días, esto comprueba el nivel de corrupción que hubo durante el gobierno kirchnerista. El día 2. Claro. Entonces, en realidad lo que hicieron con esto es lo que vos decís. Instalaron durante 5 o 7 años, digo 5 o 7 para esa época, porque arrancó en 2013, 2014 la persecución. Y en el momento en que aparecen unos cuadernos delirantes que dicen que tal persona entregaba bolsos en tal lugar, Stornelli dice, con esto yo ya confirmo mis propios prejuicios ideológicos de que el kirchnerismo es corrupto. No es que tenga una prueba. Con esto yo ya me doy por hecho de que todo lo que venimos publicando y haciendo Claro, todo en lo los tribunales anterior, todo. No. está confirmado por estos cuadernos. Bueno, Claro. ahora ya sabemos que al menos Basigalupo metió mano. Yo creo que en este momento todos los abogados tienen que presentarse de vuelta y decir, hay que peritar todas las fotocopias, hay que peritar los originales Claro. y hay que peritarlo contra la letra, por ejemplo, de Cabot también. O sea, Digo- ¿qué garantía tenemos de que Cabot no metió mano? ¿Algún día irán en cana? Porque digo, Cabot armó causa y metió gente. ¿No se pena meter gente en cana? ¿No se pena ser parte de un entramado que metió gente en cana? La Nata fue parte de varios entramados. Nicolás Winiaski fue parte de varios entramados que terminaron con gente presa. No pasa nada. No pasa nada. Cuando Daddy dijo tiene que haber una conadora del periodismo, ¿les parece que no? ¿Les parece que no tiene que pagar esto? ¿Sabés lo que es estar 2 o 3 años preso? Porque te armaron esto entre un fiscal, un juez y un periodista. Y los dueños de los medios, ¿no? Los Zaguer, te imaginás acá, Sí. están hasta las manos, ¿no? Porque Lo además que no han es hecho. porque hay un momento en que deja de ser periodismo. ¿Qué es lo que pasaba con Daniel Santoro? Digamos, ser periodista no te exime del Código Penal. Disculpame, cuando aparecía el Lago Escondido y Sí. vimos todos los chats, a los únicos que dijeron que éramos hostiles fuimos nosotros. Sí, sí, un saludo del árabe del destape a todos estos Los muchachos. únicos que son lo hostiles éramos mismo. nosotros. Sí, sí. Pero
insisto con esto porque hay un momento en donde si vos violás el Código Penal, ser periodista no estás eximido. Digo, si vos matás a alguien, está en el Código Penal. Bueno, extorsionar o armar causas no es periodismo. Y es lo que han hecho estos muchachos. Porque esas Cuando sabiendas... Barrio Nuevo dice, lo estoy guardando en casa para que la nata lo saque y lo llevan a la casa de Carrió y hacen eso, estuvo armado. Sí. ¿Sí? Lo preocupante es que lo hagan pasar, o sea, que suceda, ¿no? Pero además de todo esto, que nos hacen creer, en cierto punto, que es legal lo que están haciendo. Entonces, viene la justicia, porque no es que no viene la justicia, hay una orden judicial. El tema es que, bueno, es de este Poder Judicial. Tenés una orden judicial que le dice a la fuerza de seguridad, vayan y detengan a fulanito, menganito, repriman tal manifestación, ¿no? Entonces te arman toda la fachada, te hacen la construcción del relato en los medios de comunicación para que uno entienda que es natural, legal y completamente normal que eso suceda. Entonces, vos calladito te lo tenés que bancar. Y si no te lo bancas calladito, bueno, se complica pero ahí más. la normalización es eso que decía Roberto más temprano. O sea, ellos tienen un montón de diques de contención de normalizar algo que es anormal. El primero es Cabot, bueno, eso es la bestia. Pero no sé si contiene a muchos, los Cabot, los Lanata. Después tienen un segundo, o los Feynman. Después tienen un segundo dique de contención que ahí te aparecen los Alconadamón, los José del Río, que te dicen lo mismo, pero no te gritan, te hablan. Palabras un poco más complejas. Claro. Bueno, y ahí, después tiene un tercer dique de contención que ahí te aparecen los Tenenbaum, te aparecen los 7K, te aparecen los Maya O'Donnell, que te dicen, no, yo neutral, pero esto es una barbaridad. Claro. Y con eso te van conteniendo un montón de gente que termina creyendo estas cosas. Y ahora es como decís, che. No solo eso, laburan para difamarnos a nosotros también, para que la gente no nos crea a nosotros. Bueno, ni hablar. Hay más de 300 notas sobre mí en Clarín, La Nación, Perfil. Ni hablar. Y ahora esto es, che, hay un documento que dice que los cuadernos con un peritaje de la Policía Federal y de la UBA. Sí, que dice, mirá, los escribió el tipo que se los dio a Cabot. Se cayó todo a pedazos, o sea, no hay forma de que esto se haga. Ahora, esto está elevado a juicio oral. Y digo, y por más que vos decís, o sea, nosotros decimos, mirá, lo están diciendo los abogados, que los tipos que terminaron confesando fue con apremios. Ellos dicen que no. Bueno, mostrame las grabaciones. Bueno, las grabaciones no están. No se grabó. No se grabó. A diferencia, como recién recordaba Nico, la causa D'Alessio, donde Alejo Ramos Padilla tomó declaraciones a arrepentidos y están grabadas. Claro. Y en algunos casos hasta las rechazó y dijo, lo que me estás aportando no es suficiente No suma. ¿Sí? No suma. Que de hecho es lo que pasó acá. Nunca pudieron comprobar lo que dicen esos cuadernos, nunca pudieron comprobar lo que dijo Centeno. Y la propia ley que escribieron ellos, pues la ley la escribió Patricia Bullrich, dice que era un indicio. Y ellos lo toman como prueba, o sea, no hay forma ahora, de vuelta, se armó un tribunal a medida para hacer este juicio. Esta causa está elevada a juicio oral, la causa Cuadernos. Y Macri puso un juez a dedo también en ese tribunal, que es Germán Castelli. Y vos fíjate que lo que ocurre en esa época es que agarran el canal de mayor audiencia, C5N, y meten presos a los dueños y se lo entregan a otro dueño. La radio, segunda, no pudo superar a Mitre, pero andaba un avión. Y lo meten preso. Agarran Página 12 y todos los días leíamos la tapa de Clarín que decía que iban a meter preso a Santa María. Hasta que Santa María hace un arreglo para que Berbisky se vaya. Berbisky, uno de los fundadores del medio, se tiene que ir para darle un poco de aire a Santa María y que zafe de ir preso. A nadie le importa. A los Campanella de la vida, a los Brandoni de la vida, a nadie le importa. Eso pasó en Argentina, están saliendo todo el país. No les importa. Entonces no les importa la corrupción, no les... Digo, una prueba de que no les importa esos corruptos, ¿no? Es el gobierno de Alberto, la verdad. No les importa. No dicen, che, qué bueno, ¿no? La verdad que... Tipo, no importa. Aparte, eso lo de Santa María, Página 12, fue a la luz del día. O sea, estaba blanqueado que a Berbisky lo tenían que echar porque había sacado la lista. Los dueños de los medios opositores iban preso. El dueño de Radio del Plata va preso por la obra que le querían sacar y porque era el dueño de la radio Segunda y tenía mucha fuerza en ese momento. ¿Ya está Ferreira? Vamos a saludarlo y Ari le hace la nota. Buenos días, Gerardo Ferreira, ¿cómo le va? Roberto Navarro y equipo por aquí. Buen día, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá estoy con Ari Lijarad, que hizo una nota sobre el caso suyo y le va a hacer algunas preguntas. Hola, Gerardo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ari? ¿Cómo te va? Muy Buen bien. día. Bueno, primero que te queríamos preguntar, ¿qué sentís ahora que está confirmado que tu nombre fue agregado en los cuadernos? Bueno, a ver, siento que está empezando a limpiarse el nombre mío. Que Ujú. siento también digamos, una especie de alivio, tan manchado, tan perseguido, tan demonizado que fui. Ahora, después de un enorme esfuerzo, reemplazando al Estado, porque el Estado en 5 años no investigó. Y no solo que no investigó, sino que se opuso a que investigáramos nosotros, que tuvimos que hacer 3 pericias privadas a lo largo de 2 años y medio para poder determinar quién fue el que me agregó a mí en las agendas, porque yo nunca había tenido una causa en democracia. Y de pronto aparezco en una agenda, digamos, en donde se acusa a la obra pública, a los sobreprecios, corrupción, y nosotros nunca tuvimos un sobreprecio en la obra pública. Entonces, además yo no manejo dinero en la empresa. Yo digo, ¿cómo me pueden involucrar a mí en una cosa así? Y le digo, bueno, ahora, 5 años después, porque hoy cumplimos 5 años, Ari y Roberto, 5 años de cárcel, persecución, estigmatización, a mí y a mi familia. Gerardo, a mis amigos, a vos te mis detienen, compañeros. Gerardo, a vos te detienen ese 1 de agosto del 2018, ¿no? Sí, debo ser de los primeros detenidos, porque me detuvieron a las 5 de la mañana. Así que yo ya tenía claro, porque recibí el allanamiento con mi familia y con mis abogados. Y el mismo oficial, ya del minuto 0, tuve bastante claro cómo venía esta causa de diseño, como dice mi abogado Barcesat. Me detienen, pero me permiten que vengan mis hijos a testimoniar todo y mis abogados. Así lo recibí. Digamos, ¿Y cuánto tiempo a la estuviste institución preso, policial. Gerardo, por esta causa? Tuve 1 año en la cárcel y 6 meses en prisión domiciliaria. Sí. Y le conté todo. ¿Cómo? Sí, no, hago un paréntesis. Fue la segunda vez que estuviste preso. Vos estuviste preso en la dictadura también. O sea, en la dictadura y con Sí, Macri. toda la dictadura del genocidio estuve detenido ilegalmente, como ahora, porque hay vínculos en la dictadura, en el genocidio, con lo que ocurrió ahora con el Laufer. Fíjate vos, Ari, que interviene Centeno, que es un personaje de inteligencia que perteneció al batallón 601, que hizo la inteligencia del genocidio, interviene ahora en vez del partido militar, el partido judicial, interviene un señor de la Policía Federal, e interviene un periodista, Cabot, ¿cierto?, que es el que impulsa la causa, y recibió premios internacionales, el premio Rey de España por esta causa, Gerardo, por haber impulsado esta causa. Gerardo, Tendría que devolver. cuando te Perdón. hacen declarar una vez detenido, ¿qué te pedían y a quién te pedían que apuntaras? Bueno, esto es lo importante, que a mí, el fiscal de esta causa, muy empoderado en esta causa, ahora llamativamente se convocó a silencio, no aparece más, pero el fiscal me Tornelli. dijo que si yo, es Tornelli tal cual, Carlos Tornelli, me dijo que si yo me arrepentía, me iba ahí nomás, sin volver a la cárcel, pues yo había estado detenido un día, me iba con mi familia, a mi casa, si me arrepentía. Y si no me arrepentía, tenía que ir a la cárcel. ¿Pero qué significaba arrepentirse, Gerardo? Claro, es lo que yo le dije. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo tengo muy clara mi historia. ¿De qué me tengo que arrepentir, Carlos? Le digo. Y él me dice de haber colaborado con estos mugrientos. Esa fue la palabra que yo no me la voy a olvidar mientras viva. ¿Quiénes son los mugrientos? Le dije yo. Estos, los de acá. Y me señaló desde Comodoro Pi, la Casa Rosada. Los que estaban acá, el matrimonio, me dice, que estaba acá. Le digo, ¿vos te referís a Néstor y Cristina? Sí. Bueno, yo no tengo nada que arrepentirme, dice. Y bueno, dice, entonces te vas a la cárcel. Y iré a la cárcel. Y ahí fui y volví a la cárcel.
Es impresionante. Recuerdo, estamos hablando de Gerardo Ferreira, uno de los miembros de Electroingeniería, que fue detenido un día como hoy, hace 5 años, a las 5 de la mañana, porque aparecían unos cuadernos que Diego Cabot le dio a Stornelli y a Bonadío, y ahora sabemos que su nombre fue agregado en esos cuadernos, él no estaba. ¿Quién pensás, Gerardo, que mandaba? ¿Es cosa de Stornelli o quién estaba arriba? ¿Quién organizaba todo esto? Bueno, como te dije, esto es muy, muy grande. Es similar a los grupos de tarea del genocidio. Es un grupo de tarea de Comodoro Pi, donde ya lo hemos visto. Hay fiscales, jueces, camaristas de casación, y hasta la Corte dejó hacer todo esto. Yo recuerdo que a las 48 horas que estaba detenido yo, el presidente de la Corte salió a respaldarlo a Bonadío físicamente y a darle todos los elementos que necesitaba para continuar con esta causa, que era muy grande, ya a las 48 horas se veía. O sea, hay una pata de la justicia, la propia justicia, digamos, desde la Corte, que todavía ahora no se expidió nada en relación a las prisiones preventivas, a las detenciones ilegales, a los procesamientos, nada hizo de eso, por un lado. Por otra parte, la pata mediática. Esto fue impulsado por un periodista, Cabot, que recibió, como te decía, un premio internacional. Hay una pata internacional acá, el premio Rey de España, ¿no es cierto? Y que yo sepa no lo devolvió todavía. Así que, bueno, después el resto de los medios hegemónicos y muchos partidos políticos que miraron para otro lado, porque sobre todo los que eran antikirchneristas o anticristinistas, dejaron hacer, digamos. ¿Y vos no pensás que eso podría volver con el triunfo de Juntos por el Cambio? No, yo creo que no, porque lo que organizaron, en gran medida, ya lo obtuvieron, porque ellos organizaron, así como los genocidas hacían desaparecer personas, estos, el Laufer, lo que hacen y buscan es la muerte civil de las personas. ¿Vos decís que ese objetivo ya está logrado? Claro, el objetivo en gran parte lo lograron. Cristina quedó proscripta, muchos dirigentes quedaron estigmatizados, muchas empresas hoy fueron muy perjudicadas. Nosotros mismos continuamos con las obras paralizadas todavía, casi 8 años después. Principalmente las represas, porque tienen financiamiento del Estado de la República Popular China. Ahora, ¿por qué lo hacen? Por eso, porque tiene financiamiento de China. Resulta que el financiamiento de China es malo para construir una central hidroeléctrica, pero es muy buena para pagarle ahora al Fondo Monetario y evitar el default. Entonces yo digo, estas contradicciones gigantescas y absurdas no se pueden sostener tanto en el tiempo. Ahora, vos habías mantenido la voz de la oposición mediática a Juntos por el Cambio con una radio que llegó a estar segunda y que no dejaba de crecer. Sí, claro, esa era Radio del Plata, claro. Que era de nuestros hijos. Claro, claro. Y estaba segunda. Estaba segunda, así es. Estaba segunda, éramos después de Michel. No pudimos sostenerla porque nos paralizaron todos los contratos, todos, las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, centrales térmicas, ríos subterráneos, todos nos paralizaron. Tuvimos que vender hasta los activos estratégicos que habíamos adquirido nosotros, como es Transener, ¿no es cierto? Fuimos forzados a vender. Y vendimos los activos estratégicos para pagar sueldos. Y así todo no nos alcanzó. Y la radio fue un elemento muy sensible que digamos, cuando no podíamos pagar los sueldos completos, a fin de mes pagábamos por parte. Y ahí comenzaron los paros, digamos, que le hacían el juego al macrismo, por supuesto, que destruyó el aire de la radio. Ya en el 2000... Bueno, la gente tiene que cobrar el sueldo, Ferreira tiene que vivir. Sí, no le vamos a echar la culpa a los trabajadores. Pero los muertos no pagan. Y a nosotros a mí me metieron en la cárcel. Yo entiendo eso, que ocurrió eso. Pero te explico también que de la contraparte
nos mataron a nosotros. No, es que yo creo que los dos temas, su asociación con China y el hecho de tener un medio que había tomado tanta importancia en la política nacional, lo hicieron un blanco. Así es. Así es, fuimos un blanco, no víctimas. Claro. Fuimos un blanco del lawfare. Bueno. Ferreira, Fue una política regional. Sí. no, fue sin duda, sí, los contra, cuadernos se armaron en Ecuador también. Son una también en política. Ecuador, sí, por supuesto. Así es, también así hubo es. también lo tuvieron preso un presidente suicidado en Perú, hubo un presidente preso, el presidente más popular de América Latina, como fue Lula, 2 años preso, ¿cierto? Eso fue una política regional de Estados Unidos. Los daños fueron enormes. Acá particularmente todavía subsisten. Así es. Ferreira, muchas gracias por la comunicación y bueno, nuestro apoyo y nuestro sentimiento por todo lo que le ha ocurrido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Roberto y Ari. Buenos días. Hasta cualquier momento. Bueno, un protagonista, ¿no? Una de las víctimas de los que fueron elegidos como blanco. Y bueno, esto es lo que vamos a votar, ¿no? Estamos en un momento... Y la mayoría de la gente no tiene conciencia de esta. La mayoría de la gente, de hecho, cree que todos son culpables. Y sí. Cree que todos son culpables. Porque es muy difícil lavar tu nombre una vez que te enchastraron. Es muy No, difícil. y aparte, esto que comentaba, lo de las 5 de la mañana, vos decías, la racia, ¿no? La espectacularidad que iba con todo esto. Me acordaba de los chalecos y los cascos, esos operativos payasescos que hacía Bullrich, ¿te acordás? En claro. los traslados. Todo eso tenía que ver, porque mirá, si no lo podían convocar a tribunales a un horario, que iba a ir. Bueno, Era un además- hombre que estaba- además- Tenían un papelito. Lo que tenían que hacer era llamarlo. Tiene la gentileza de acercarse y nos cuenta que acá hay Claro, algo. mirá, Ah, Sí, pero que además suceder. le filtraban a medios de comunicación amigos qué operativos se iban a hacer y a qué hora. Claro, y estaban ahí. No en esa primera tanda, pero después en otras detenciones subsiguientes que hubo. Y entonces se hacían guardias periodísticas en la puerta de los acusados que iban a ser detenidos. Toda una mala praxis enorme. Y a Vudú lo filmaron. Sí, bueno, eso ni Todos hablar. esos tipos están ahí, ¿no? O sea, siguen vigentes, los Majul, los Fantino, todos, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de cada uno? Hasta este chico que manejó Intratables tanto tiempo, ahora se blanqueó y hace otra cosa. Del El Moro. Moro. Sí. ¿No? Eran Ahora- todos lo mismo, hacían todas las noches, ponías la tele y los veías como estaban difamando a todo el mundo. Y ahí están ellos con su vida, todos millonarios, qué sé yo, ninguno paga, ¿no? El que trata de hacer el bien, hacer el bien siempre paga, me decía mi abuelo. O sea, te van a hacer mierda, te van a hacer mierda. Ahora, si vos haces eso, sos un millonario, ¿no? Vivís bien, todo el mundo te dice sos un héroe. Yo me acuerdo, Leuco estaba bajo el gobierno de Macri, que él le hacía poemas prácticamente a Macri, ¿no? Y a Guada y qué sé yo, y trabajaba para el Grupo Clarín. Y la gente le mandaba mensajes diciendo sos un héroe. ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? ¿Qué bárbaro enfrentás al poder? ¿Qué poder enfrentaba? ¿A Cristina sola, viuda? Tenía 70 años. ¿Ese poder enfrentaba? Bueno, esto vamos a votar ahora. Y Roberto, déjame traer algo de actualidad, porque hablamos de racias por la noche, hablamos de causas que se arman para quedarse con empresas de los detenidos. En Jujuy vimos la cooperación de empresas privadas que prestan camionetas para llevarse detenidos, todas cosas que resuenan obviamente a la última dictadura y que nos dan motivos para temer. Y ahora en este momento están saliendo comunicados de todos los organismos de derechos humanos, creo que salió también el secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, porque esta mañana nuestra colega Luciana Bertoia reveló unos dichos de Patricia Bullrich de hace algunos días, que estuvo en Punta Alta, ahí cerca de Bahía Blanca, en un centro de veteranos de la Guerra de Malvinas haciendo campaña, y allí habló de militares que terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria. Está hablando de causas de lesa humanidad, está viniendo de nuevo a decir Claro. que si ganan van a tratar de liberar a los militares presos. Bueno, porque ella está trabajando ahora todo ese electorado para que lo vote la policía, claro. la gendarmería, la prefectura, los militares, que son 1 millón de personas. Son muchísimos, ellos y sus familiares, Claro. es un electorado importante. Claro. El tema es no vale Qué todo tremendo para También tratar con de seducirlo. complicidad, y volviendo de vuelta a lo mismo, del Poder Judicial. La Corte Suprema Argentina no quiso tratar los delitos de lesa humanidad que cometieron los militares de alto grado sobre los colimbas en Malvinas. Esa causa no tiene condenados.
y la Corte Suprema cajonea cerca de 50 causas que ya tienen con sentencia a definir por delitos de lesa humanidad. Y ni hablar, y de vuelta tiene que ver con el caso Cuadernos, en la Argentina hay más de entre 1.200 y 1.300 condenados por delitos de lesa humanidad. No hay un solo empresario. Che, hablando de Patricia Bullrich, ¿podemos ponerla ayer cuando dijo que va a entrar? Patricia Bullrich dijo ayer, todos los días que habla de economía se nota que no tiene conocimientos básicos. Dijo que va a ir con una cámara para filmar las reservas en el Banco Central. Las reservas no están en el Banco Central. Uy, qué problema, Roberto. No. Imagínense, esto es como Bruce Willis hacía películas donde sabía dónde estaba la plata, entonces como sabía, iban y robaban ese lugar. Claro. ¿Te imaginás? Si la gente supiera que hay 30.000 millones de dólares acá en la calle 25 de Mayo, estamos todos craneando, no vengo a laburar, me pongo en casa a armar como un plan para ir a llevarme los 30.000 millones de dólares. Además, está lleno de túneles esa zona, ¿viste? No debe ser tan difícil hacer un agujerito. Es una cosa de loco, ¿viste? Entonces quería ir a filmar un montón de guita que no está. Claro. Dice, vamos con las cámaras. Y no dijo. Y además, sinceramente, es una irresponsabilidad. Porque va a haber chorros que van a ir a querer ir al Central ahora. ¿Entendés? Es una locura lo que está diciendo. A ver, ponela cuando lo dijo. Tenemos que sacar el cepo lo antes posible, porque el cepo se come todas las reservas. Si nosotros le tenemos miedo a sacar el cepo, si nosotros tenemos miedo a sacar los piquetes, si nosotros tenemos miedo a gobernar, Pero pará, dentro si sacás el cepo, ¿cómo haces para que no vayamos todos a comprar dólares corriendo, que nos peguen las patas en los talones? Mirá, ¿Hay dólares para todos? Nuestro No. equipo económico va a presentar un modelo después que veamos cómo está el acuerdo con el fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa, porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. ¿Me estás jodiendo? Claro, porque ¿Cómo? a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio o es Pero una es que es broma? verdad. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente Es muy bueno. qué Banco ¿Y qué Central vas a te mostrar deja. la guita que hay? ¿Vas a mostrar no están las reservas ahí. verde. No están, no hay más. Ok. Hay reservas negativas. ¿Qué va a estar un cofre vacío? Va a ser, Claro. esto es lo que me Es que dejaron. es importante que el pueblo argentino sepa. A ver, para Bullrich. Y los periodistas. El dinero no está inmovilizado en algún lado. El dinero siempre está depositado en algún lado, aunque sea una tasa baja en algún lado, en bancos argentinos o del exterior. Lo único que se guarda en el Banco Central es una parte del oro. Si te lo querés afanar, ten cuidado porque es pesado, no sabes a quién vendérselo, no es que vayas a la calle Libertad a vender oro, ¿viste? O sea, es una locura decir esto, decirle a la gente que ahí hay dinero. Es una locura decirle a la gente que ahí hay dinero. Es buena, dijo Johnny buena, Viale. sí. Es buena. Ya no es solo no repreguntar, ahora hasta... Le festeja. Sí. Le festeja. Hubo uno que la quiso ayudar. Sí, le dijo, Lucas mirá que ahí Morato no dijo, están. mirá que no están ahí. Y ella dijo, no están, se la gastaron todas. Bien. Es una locura, la verdad que es. Cada cosa que dice debería quedarse callada hasta las elecciones. No, cada cosa que dice de economía. es Porque además todo el increíble. mundo se ríe. Son cosas básicas. ¿Cómo vas a tener los billetes? ¿Vos te imaginás? ¿Vos guardarías los billetes así nada más? O sea, el dinero siempre está puesto a algún tipo de tasa, está depositado para que se mueva. No, es una locura, es una locura. Bueno, vos te imaginás, en serio, más allá, porque yo siempre digo que el gobierno de Macri no solo fue un gobierno que no tenía un plan económico, tenía un plan de negocio, sino que era muy ineficiente, hacía muchas cagadas porque no sabían. Y esto es lo mismo, es una persona que se está presentando y que la gente la quiere votar porque habla de orden y hay el enano fascista, qué sé yo, ¿viste? Todo el mundo, la palabra orden lo excita, y no tienen la menor idea de las cosas que dice. Es muy fuerte. Y lo de los medios, que nadie le diga, no, mire, señora, discúlpeme, pero está equivocada, qué sé yo, ¿viste? Es muy fuerte, muy fuerte. A Viale le puede decir cualquier cosa, a Viale le puede decir cualquier cosa, no le importa nada, no importa nada, tanto lo perdió. Un país unido por la radio.